Y creo que es un personaje fundamental, según mi perspectiva, de los más importantes intelectuales italianos del siglo XX, en absoluto. Y creo que sería muy importante volver a estudiarlo, a conocerlo, todo lo que hizo en el cine, lo que hizo en la literatura, en el periodismo, en la televisión. Pasolini hizo programas revolucionarios. I comizi d'amore, los comicios de amor, él iba en los años 60, yo creo, a entrevistar a los jóvenes italianos con una cámara, un micrófono, sobre el amor y el sexo, cuando en Italia era un tabú impresionante. Y él dio una narración de algo que existía y que nadie sabía ni siquiera abordar. Pero también es el rigor moral de Pasolini. Pasolini es un hombre de fe, nunca aceptó ningún compromiso que implicara una renuncia a sus principios, una renuncia a su libertad intelectual. Y esto lo ha pagado toda su vida hasta su muerte. Fue asesinado por esta coherencia y también por su complejidad, porque las partes de sombra de Pasolini eran parte del todo y él nunca las rechazó o las escondió, y eso también es algo que no se puede hacer en cierto contexto, ¿no? Y lo cito porque me parece fundamental su aportación en términos de coherencia y de lucidez. En 1974 sale un artículo en el Corriere della Sera en Italia, el periódico más importante, una columna de Pasolini donde él declara: yo sé pero no tengo las pruebas. Y él hablaba de un contexto de corrupción, de colusión entre poderes ocultos y poderes fácticos y poderes formales en Italia. Eran los años de plomo, el terrorismo de Estado, el terrorismo rojo y el terrorismo negro, que nunca se supo bien exactamente qué colores tenían, la influencia de los servicios secretos italianos y extranjeros. Y Pasolini declaraba su derecho a decir lo que opinaba y a construir una interpretación sin necesariamente tener las pruebas documentales, porque él es un intelectual, porque él es una persona que se interesa, porque es una persona inteligente que junta elementos, y no es su papel de intelectual tener las pruebas documentales para decir lo que piensa, pero es su deber de intelectual presentar lo que él piensa a la sociedad, decirlo, para ayudar a la sociedad a reflexionar sobre sí misma y eventualmente a resolver esos problemas. Bueno, esa característica, sobre todo esa columna, que luego se volvió histórica, me parece muy actual y muy importante en el caso de México de hoy. Hay muchos detalles y elementos que un periodista, un escritor, un artista, un videomaker, un fotógrafo, un intelectual no tiene, porque no puedes tener acceso a ciertas cosas. Pero sí puedes entender qué es lo que está pasando, y lo puedes decir, y lo puedes contar. Y según mi perspectiva, lo tienes que contar si lo puedes contar.